Sí, creo que sí. Ok, pues ya voy a empezar. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya vamos a dar inicio. Estaba checando que sirviera mi audio, porque como podrán ver... Oh, qué bueno. Es que ahora estoy en otra locación, no estoy en Querétarito, y es un desmadre todo esto, pero creo que bien. Entonces, pues vamos a darle con el que creo que es muy hermoso, muy que hermoso. Vamos que a ver, voy a quitar esto tantito. Pues voy a empezarle y ojalá vaya siguiéndome con su libro en la página 67 para los que lo tienen en físico. Y para los que no, pues en sus PDFs o en sus EPUBs. Vamos a comenzar siguiendo la lectura de Palinuro de México. Como ustedes saben, estamos haciendo la lectura de este gran libro de Fernando del Paso. Ya leímos los primeros 3 capítulos y ahora vamos a empezar con el capítulo 4 que tenía muchas ganas de leer porque creo que es poesía pura cuando se refiere a su ligue, a Estefanía. Entonces, ojalá esté muy hermoso y nos emocionemos mucho con todas las cosas lindas que dice de Estefanía. Y pues atrás de mí está el cerrito hermoso. Creo que es una bonita vista, ¿no? Es algo diferente porque había estado como todo muy azul y ahora está como todo muy colores. Pero ojalá les guste la vista del pueblito. Y nada, vamos a arrancar. Palinuro, capítulo 4. Unas palabras sobre Estefanía. Pura, inocente, impávida, como si nada hubiera pasado entre nosotros, como si nunca hubiéramos hecho tantas cosas que habrían obligado a los abuelos a dar de vueltas en sus tumbas de haberlo sabido, y que de verdad les hizo dar 52 vueltas al año, pero no en la tumba, sino en la pared, cuando Estefanía, un sábado, volteó sus fotografías para que de allí en adelante nunca más nos vieran hacer el los fines de semana. Así era mi prima. Y bella también, y angelical, y pálida. Y por si fuera poco o nada, por si fueran pocos sus grandes ojos, inmensamente abiertos, como si estuvieran asombrados siempre de su propia belleza, como si fueran nada sus mejillas eternamente ruborizadas por la vergüenza de traer, desde niña, una calavera adentro. Nada sus 2 manos, nacidas para acariciarme. Y pocos sus 5 sentidos, sus 20 años, sus 33 vértebras, sus 100,000 cabellos, 1,000,000 de células o su trillón de átomos. Por si fuera poco, por si nada fuera todo esto, mi prima Estefanía, mi prima íntegra y tersa, mi prima pura y nítida, después del amor conmigo, la maldita, se quedaba junto a la ventana y bajo su retrato, quieta, sentada, contradictoria, como un huracán congelado o como si corriera por sus venas gelatina de piedra. Y además, límpida y casta, inmaculada, como una promesa de papel arroz, irreprochable, como un remolino de lechuzas blancas, y callada también, lejana y clara, como si la hubieran enterrado viva en un prisma de niebla. Así era mi prima, así, junto a la ventana, siguiendo a veces con la mirada toda la tarde el curso del sol, como si tuviera los ojos rellenos de heliotrodos, la puta. Y sobre todo, como si nada hubiera pasado, como si no hubiéramos hecho el amor, como si no nos conociéramos, como si yo fuera un pobre mortal descastado y paria, un esclavo, un guiñapo, una mitad de hombre, y ella, mi prima, una diosa, y más que nada, impecable, inimitable y sin tacha, como el dios de San Anselmo, de Leibniz o de Spinoza, como el dios de Escoto Erígena al que valía más amar que conocer, como una criatura que reunía entre sus cualidades esenciales la de una existencia necesaria y perfecta. Tan es así, señores, le dije al general, que tenía un ojo de vidrio, al billetero, a don Próspero y a todos los otros amigos cuando volví a la cantina para cumplir mi promesa.
Tan es así que de Estefanía yo podría hablar como Clemente de Alejandría, Dionisio, el pseudo Areopagita, y Maimónides hablaron de Dios. Y para abreviar la descripción de mi prima, decirles por la vía negativa y camino a la oscuridad esencial todo aquello que ella no fue nunca, a pesar de haber sido clásica, admirable y única. Estefanía, señores, nunca tuvo los ojos negros, la piel naranja o el vientre dorado. Estefanía nunca tuvo 1,75 m de estatura, 43 escarabajos sagrados de ancho o 20 esmeraldas de profundidad. Estefanía no fue un teléfono, un acróstico o un sordo de mazapán. Estefanía nunca engordó de la cintura abajo como un reloj de arena por donde se escurre la mitad de los cereales, los apetitos y los días. En otras palabras, y en medio de ese pueblo de bandidos y el sonido de la espuma o una sospecha destensada. Estefanía, por supuesto, fue mi prima. Estefanía tuvo al menos la mayor parte de su vida, 7,000 días de edad, que giraban alrededor de ella como los caballos albos y los cisnes descarcarados de un carrusel. Estefanía estudió en un colegio inglés de la Ciudad de México, y Estefanía, aunque tuvo un lugar privilegiado en el caparazón de las flores y como regalo adelantado por todas las navidades de su vida, toda la serie de bellezas innumerables que les voy a enumerar, entre las cuales sus pestañas rizadas de risa y su lengua de charol rojo y filoso no eran las menos importantes. A pesar de ello, Estefanía era un ser humano con todas sus limitaciones, que siempre tuvo ni más ni menos que todo el número de órganos, vísceras y miembros que tiene toda mujer completa, normal, pálida, pura y virginal. Por lo mismo, yo no podría hablarles de las 10 tetas de marrana de mi prima, o de la media pestaña de Estefanía, de sus 200 dientes de tiburón o de sus 2,000 ombligos de árbol. Y en todo caso, tampoco podría hablarles de su nalga única, su nalga luminosa, su nalga luna, delicia de los poetas mancos, su redonda y blanca nalga como una media esfera para adivinar la mitad más fría de la noche. Así que por eso también, y a lo largo de toda la descripción de Estefanía, se cansarán ustedes. Yo jamás me cansaré de oír hablar del mismo número de brazos, pechos, clítoris y vientres que tuvo Estefanía, con los mismos nombres que tuvieron siempre: el pelo, las costillas, y los labios alados, contaminados y dulces flotando entre los cirros blancos de las nubes. Labios. Porque si bien yo me encerré alguna vez dentro de un año entre 2 febreros locos y besé el pezón húmedo de su olvido derecho y me reflejé en los triunfos azules, eso fue posible gracias a que esa única vez sus pechos se llamaron olvidos, sus muslos febreros y sus ojos triunfos. Por lo demás, los nombres que yo les di a las distintas partes de su cuerpo cambiaron muchas veces, tantas que casi nunca me acuerdo, por ejemplo, del verdadero nombre de su sexo. Y como además ellos mismos intercambian, sea un triunfo o recordarlo sea un olvido. El caso es, en fin, que el nombre de su sexo, entre paréntesis, siempre lo tuve en la punta de la lengua. Pero si a alguien hay que poner entre paréntesis, en una casa de cristal, en una pecera de ojos de serpiente, en una gota de esperma cuajado, es a la misma Estefanía, para que ustedes, señores, se concentren en la estructura esencial de la belleza de mi prima. Y para eso hay que ponerla aparte del mundo, aparte de todo aquello que nunca fue, porque mi prima, aparte de ser excelsa y admirable, y sobre todo alejada y pulcra, afiligranada y quieta, la perversa, aparte de tener una estrella entre ceja y ceja, y aparte de las galaxias domesticadas que le seguían los pasos lamiéndole las huellas, Estefanía nunca fue de noche, no llovió sobre las cosechas del pan, y jamás fue una verdulera con el resplendor de un perejil entre los dientes. Y si bien es cierto que en su cuerpo, así fuera por ejemplo en su boca o en sus pezones, se podía encontrar siempre una alternativa color cereza o una excepción morada, y si bien es cierto
que en su nuca salpicada por mis bendiciones, y en cada centímetro redondo de su piel, y en su manía por encontrar desvanecencias entre sus dientes maduros y sus dientes de leche, y en su forma de señalar a los pájaros, como si supiera, la tonta, que acabarían por posarse en su dedo índice, y en su forma de tirar los dados sobre los tapetes verdes de Las Vegas, como si esperara la ilusa que sus aristas se pulieran y se transformaran en bolas de nieve de azahar. Si bien es cierto que en esto y en todo lo demás, Estefanía era única y maravillosa, adorable y más que nada impoluta, la hipócrita. Y si bien debo admitir que los ojos de Estefanía, en medio de sus dádivas y simulacros, tenían cierto parecido musical con las olas, a cambio de ello, mi prima nunca tuvo la más mínima semejanza con una escena marina en la cual las playas, los barcos de vapor y los malecones bañados con bocanadas de saliva contemplan a un capitán desde lo alto de la borda de un buque deshoja un calendario. Pensarán ustedes entonces que Estefanía pudo ser una anciana amarilla y de la sangre se confabularon para atardecer en sus labios, a pesar de que sus largos viajes por debajo y por encima de los meses, por Venecia y por mis brazos, la encarcelaron en espejos de seda y la rodearon de amnesias verdes. A pesar de todo, digo, ella no fue nunca la muerte casta de una bandera, la máscara indefensa de un árbol, o uno de esos paisajes de corcho y oro batido dentro de las cuales el capitán se arrojó al mar, y donde no faltaban las islas nevadas, las erupciones de piratas, la cabeza con las alas del capitán se arrojó al mar, y donde no faltaban las islas nevadas y la alusión a las noches pálidas de los trópicos. Por lo demás, entre otras cosas, al igual que Eucaris, la ninfa de la que se enamoró Telémaco, y al igual que Anaxareta, la doncella hermosísima e insensible, transformada por Venus en un bloque de piedra, Estefanía sí fue una mujer de belleza apabullante, un ser que estaba más allá de toda jerarquía geométrica, de todo esplendor mortal, de toda lengua vítrea, y sin embargo, más acá de las estrellas. En pocas palabras, y siempre alta y delgada, con el amor desarmado y prendido de sus pechos, como en una pintura de Watteau, hermosa como la herejía descrita por Winkelmann, o como la bella Rosina de Wiertz, desnuda y contemplando un esqueleto colgante, misteriosa como Berenice y Ligeia, y con su nombre, Estefanía, escrito en su frente y su vestido amarillo entre las amarilis. Estefanía fue un ser donde siempre fue posible verse de cuerpo entero, de primo y amigo, de novio y amante, y encenderse cada día con una llamarada de presagios. Aparte, claro, que su perfección nunca tuvo nada que ver con lo que ella fue de verdad. En este mundo, en esta plaza de Santo Domingo y en nuestro cuarto, porque vista de cerca y contemplándola a la luz de su muerte y de su voluntad, sentada junto a la ventana y en las piernas una historia de los navegantes ilustres con las páginas abiertas al viento, hinchadas y blancas como las venas de un barco, Estefanía estaba llena de imperfecciones. A veces risqueaba un poco y tenía pie de atleta. Nunca en el océano del caos, como la mujer del poema de Anacreonte, acababa hinchada y con los ojos pegoteados de lagañas por culpa de mi lujuria. Por si fuera poco, tengo que confesarles que mi prima también estaba llena de asimetrías deslumbrantes y mágicas, y no hablemos de las que son comunes a todos los mortales. El rosa bronquio derecho más corto, más ancho y más vertical que el bronco izquierdo, en tanto que el azul claro riñón izquierdo, más largo y más estrecho, y la translúcida y tibia arteria renal derecha, más larga que la izquierda. En tanto también que el esponjoso y airado pulmón derecho, más grande que el izquierdo, pero al mismo tiempo 2 o 3 centímetros más corto. Eso no es nada. Y tampoco otras pequeñas imperfecciones que todos tenemos, una pantorrilla más abultada, una pierna ligerísimamente más corta o un párpado apenas más levantado. No.
Lo peor es que las asimetrías de mi prima se desbordaban de su cuerpo para abarcarlo todo, porque sus días nunca eran iguales. Tenía jueves malos y jueves buenos, días como los de Apollinaire, que estaban viudos, viernes sangrantes y lentos de cortejos. Tenía septiembres que reventaban de talismanes espejeantes y septiembres luminosos y horribles. Tenía a veces una mirada más inteligente que la misma mirada 5 minutos antes. Tenía sueño y frío y gripas. Y tenía una oreja más perfumada, una mano más cariñosa, un brazo más ingrato y un clítoris más dulce. Por último, de sus dos muslos, uno siempre estaba más caliente y ensalivado. De sus dos pezones, el otro siempre estaba más redondo y duro. Y de sus dos nalgas, las dos estaban siempre más frías. Y sin embargo, mi prima, mi admirable y pulcra y celestial prima, era perfecta. Perfecta por ser un ángel sin ningún principio de limitación, que no fuera su sustancia simple. Perfecta por ser sus ideas, sus largas y brillantes, que se dejó crecer al par que sus cabellos rubios, iguales a su esencia divina y perfecta por ser la única, la primera, la última representante de la especie de los estefánidos, y sobre todo por ser la representante más fina y clara, la más deliciosa y álfica. Fiel a su espejo diario, tan es así, tan igual era siempre a ella misma, que un día me levanté a las 7 y me senté en el sillón de orejas, cogí el periódico y le hice un agujerito para espiar a Estefanía, y mientras ella pensaba que yo me entretenía en otros mundos, en el fango y la miseria de Ciudad Nezahualcóyotl, o en Vietnam azotado por los crímenes gelatinosos, yo veía a mi prima en el centro de la alfombra de cuadros anaranjados y magenta y rojos, rojos y azules, que pensaba, escribía, mordía la goma del lápiz, arrugaba las hojas y las hacía bolas, inocente como siempre, inocente y tranquila y mansa, de rodillas sobre la felpa abatida y casi sin petulancias, como reconociendo sus propias molduras y la fragilidad de sus... No quise interrumpirla. Doblé el periódico a la mitad del Ángel de la Independencia. Caminé de puntillas hasta el ropero. Me vestí sin hacer ruido y regresé. Mientras yo fumaba y hacía anillos de Saturno que circunnavegaban sus pezones, ella, que siempre intentó sin éxito escribir versos, y había veces que le daba por escribirlos en los menús, en los boletos de tranvía, en una historia clínica al margen de las disnesias, en un periódico arriba de la calva de Khrushchev, de la misma manera que los amanuenses del profeta escribieron el Corán en los omóplatos de los camellos, en las cortezas de los árboles, en las alas de los pájaros y en los muslos de las odaliscas. Entonces, en ese momento, mi prima se remitió a los plagios necesarios recomendados por Eliot y me dijo, mientras desprendía con un cepillo una cascada de isótopos de oro prendidos a su pelo, que los ángeles y las apariciones que visitaban a Rilke y a Desnos la hacían a veces concebir frases inmaculadas. El invierno es una salamandra, la mañana se levantó como una garza. Me explicó para darme un ejemplo, con la misma naturalidad inmerecida con la cual la tía Luisa pronunciaba el francés como queriéndolo aprender. Nuevamente en casa. Me la encontré en el parque a eso de las 11 y vi que en efecto era igual a sí misma, igual a su retrato bajo un árbol, sentada como estaba bajo un ahuehuete cargado de heno, escribiéndose, rascándose la nariz con la uña del dedo meñique, rompiendo las hojas en pedacitos comestibles que ponían los picos de los mirlos y de las tanagras que venían desde el Perú a visitarla. A lo lejos se escuchaba el tintineo de un vendedor de helados. Hice como si yo fuera un señor vestido de negro, paraguas y barba de archimandrita para no molestarla. Volví a verla en la tarde, en la agencia de publicidad, transformada de 4 a 5 en la reina de un festival Max Factor. Rojo romanza para ir con los amigos a la pista de hielo, rosa rondó para ir al autocinema a besarse y a comer tortas de queso de puerco, y sotanas en púrpura, variaciones para espasmos fulgurantes que abarcaban todos los rojos, encarnados, carmesíes y granates, y que generalmente acababan en la cama.
De 5 a 6, Estefanía, vestida de vaquera blanca, posó en medio del desierto salado de Arizona y le declaró su amor a una bomba de gasolina de la estancia. A la salida me fui al bar del Hotel Alameda para matar el tiempo. Tomé varios Tom Collins, a los 15 minutos me sentí 2 horas y 6 cervezas más joven, y de regreso a la casa, como era de suponerse, me encontré a Estefanía en la misma alfombra y en la misma postura, como si no se hubiera movido en todo el día, y rodeada de libros de medicina que mostraban algunos de los aspectos floridos de la vida. Estefanía tomó mi pene y lo saludó. ¿Cómo está usted, señor? Pero mi pene no condescendió a la reverencia que Estefanía esperaba, y es que ella siempre fue así, fiel y la misma para las tanagras, la pérfida para los anuncios, la hipócrita para el amor y los libros, la maldita a pesar, como dije, de sus defectos. A pesar, por ejemplo, de que nunca he visto a nadie que en su momento dado tuviera tantas señales y manchas en su piel armiñada y tersa. No solo una cicatriz de vacuna en el brazo, del tamaño de un camafeo, un lunar en el muslo con la forma de un relicario que encerraba una manifestación de vellos rubios, en el vientre el recuerdo de un apéndice supurado y las huellas de las inyecciones antirrábicas, y en la cabeza la mancha de Neptuno de color desconocido que le crecía entre los cabellos, el fondo de una pátera, y que solo el tío Esteban y la tía, el peluquero de Estefanía, habían visto alguna vez, o presentido, o si acaso quizás don Próspero, que cuando llegó a la letra F de la enciclopedia, descubrió la frenología y descubrió también en la cabeza de mi prima la protuberancia de la maravillosidad. Sino que además mi prima tenía en la nariz y en las mejillas archipiélagos de máculas que aparecían causadas por el impacto de las burbujas de la champaña, y que el tío Esteban, porque las adoraba y porque adoraba a Estefanía y bebía sus lágrimas en dedal de marfil, llamó siempre peccata minuta. Y también en sus hombros, en esos hombros de dunas suaves, acariciados por levantes ardientes, donde crecía como la vegetación difusa de los desiertos de arena, un vello dorado con sabor a alboricoque. Y cuando mi prima se daba baños de sol, ya fuera en Acapulco, en la Wey o en la casa de Walter en Cuernavaca, donde se acostaba desnuda en el pasto enmarcado por las pasionarias y los plúmbagos, las pecas parecían emigrar de sus hombros y juntarse en la espalda, formando continentes adventicios que eran como las sombras de mariposas inmóviles y con las alas extendidas flotando muertas a unos milímetros de su piel. La piel de su espalda, suya y encendida, que se olvidaba de su nombre, su moraleja y sus buenos propósitos, apenas comenzaba a subir distraída e interminablemente por las nalgas. La piel de con un solo dedo, como el de alfabeto braille, hasta llegar al trampolín puritano de hueso coxis, y desde allí darse un chapuzón en busca de mayores fechorías, plancton oscuro, estrellitas peristálticas. Lo cual no es hablar por hablar, porque el amor que nos tuvimos, Estefanía y yo, y no solo porque nos amábamos, sino porque amábamos a nuestro amor, nos llevó a todos los encuentros posibles, desnudos sudorosos, con la sangre abierta en el soplo de las alas, y en los minutos que transcurrían entre una ida al cine y las horas enteras que Estefanía empleaba para aderezarse los pechos, mientras arriba la luna se inflaba de envidia como una esponja holandesa. Ensayamos todos los orificios que le nacían del cielo, tanto a Estefanía como a su prima la luna. En una ocasión eyaculé entre las piernas de mi prima y le embarré mi esperma en sus muslos, en las rodillas y en los vellos espumosos del pubis. Con la lengua pude extender las últimas gotas hasta el borde mismo de su ombligo lleno de pelusas y de remordimientos giratorios. 15 minutos después me vine en su espalda y con mi semen ungí su nuca, su cuello, sus axilas de pellejo de pollo, sus hombros y el comienzo cálido de sus pechos. Y 2 horas más tarde, y una eternidad de besos, caricias y maquinaciones sexuales más tarde, Estefanía me masturbó con sus pies, y luego de que bañé con mi semen la mitad áspera y la mitad suave de sus plantas,
las improntas de todas sus caminatas por la ciudad y el porvenir descalzo de las rosas. Le unté mi semen entre sus dedos chinguiñosos, en sus pantorrillas macizas y en sus corvas surcadas por aladas sombras y arrugas inservibles, de manera que pronto no hubo un solo centímetro de la piel de Estefanía, un solo valle lampiño, una sola encrucijada glandular, codo o recoveco, talón o frente ávida, que yo no hubiera embadurnado con mi esperma, como si mi esperma fuera leche de burra egipcia, pomada de ónix, jarabe de nácar o una crema de belleza de ballena que penetrara y fecundara toda la piel de Estefanía. Y mi prima quedó así, tiesa y blanca, como un ángel de fibra de vidrio, almidonada y nívea, como recién salida de lavandería de un hospital, una por cada uno de mis espermatozoides. Pero muy poco nos duró la ilusión de tener una infinitud de hijos, porque en su cuello y en su barriga comenzaron a aparecer unas ronchas púrpuras que, como antes las pecas, comenzaron a conglomerarse formando consorcios de rubíes, y cuando la comezón y la urticaria se extendieron por su cara y por sus brazos, yo no tuve más remedio que ponerme una chistera de seda con resplendores de ébano, coronar a mi prima con una diadema de flores de naranjo y llevar a la tina en brazos, como los novios antiguos cargaban a sus novias, para darle un baño María, que a fuerza de vapores y delirios, enjuagues y colonias, la dejara de nuevo no inefable, no pura y no inocente, sino simple, sencilla y maravillosamente lisa y exacta. Porque inocente, pura e inefable, no dejó de serlo un solo instante, una sola 10.000ª de instante, o una sola 10.000.000ª de ángel, como lo podían atestiguar los espejos de su alma, sus ojos, esos ojos azules compuestos por una infinitud de partículas, que así, señor general, señor billetero, así como las homeomerías de Anaxágoras contenían las semillas de todas las cosas existentes, así ellas encerraban el semen de todos mis poemas y escritos futuros. Los versos que hice sobre ella misma en los hospitales, con su cofía y su bata de color malva, como las enfermedades del Saint Thomas Hospital. Las novelas que juré escribir sobre ella misma, mientras malgastaba mi más preciosa vida en las agencias de publicidad, haciendo equilibrios en una cuerda de tacrón y gárgaras burbujeantes con ginger ale. Y las tragedias también que se me ocurrieron sobre Palinuro en la escalera, los bailes de máscaras con escaramuche y colombina. Todo estaba contenido ya en esas partículas innumerables que le comunicaban a cada una de sus miradas toda la energía vital del fluido magnético intelectual de Restif, de la Bretonne, de la noósfera, de Teilhard, de Chardin. Todo estaba previsto y escrito en los millones de mónadas, azules como las orgonas de Reich, que palpitaban en los ojos de mi prima con las ventanas abiertas al mundo, cada una reflejada. Y cuando digo que los ojos de mi prima, esos ojos que nacieron para percibir y ser percibidos, a veces por mí, quizá por ustedes y siempre por Dios, contenían el semen de mis poemas y escritos, se trata, claro, señores, de una alegoría, porque el único semen que de verdad tuvo en sus ojos alguna vez, y no solo una vez, mi prima, fue la tarde en que me pidió que me viniera por una de las ventanas de su nariz, por uno de sus orificios divinos e inimitables, túneles foscos que desembocaban en la luz opalina de sus estrellas olfatorias. Yo elegí el agujero izquierdo de su nariz, que era con el que Estefanía aspiraba mejor las tufaradas de los retretes y los guarismos. Recuerdo que cuando acabé, un licor turbio alfombró sus ojos por unos segundos, espeso y translúcido como si unos párpados de serpiente subrepticios le hubieran salido a mi prima bajo sus propios párpados prodigiosos. No pasaron 5 minutos sin que la pobre, la perversa de mi prima, comenzara a quejarse de irritación en las carúnculas lagrimales
y a llorar unas lágrimas densas y blancas que se le coagularon a la mitad de las mejillas, mientras que por el agujero derecho de la nariz le escurrió un moco infinito y nacarado, como sopa de nido de golondrinas o engrudo de esmeraldas. En la noche soñó que yo le había fecundado una glándula desconocida, que tenía en el cerebro y que al igual que a Júpiter le crecía una criatura en la cabeza y tenía que parirla en medio de un dolor de muelas más allá de toda santidad. La criatura era Palas Atenea, la de los ojos claros, pero no tan claros, no tan azules en todo caso, como los ojos de mi prima cuando visitaba a sus enfermos en los hospitales o la visitaban sus clientes en las islas imaginarias. La hubieran visto ustedes entonces, en las agencias de publicidad bañada de slogans como la bestia del poema, sonrojada por los aviones de Elster y alicaída de tanto chocolate en polvo. La hubieran visto ustedes con los ojos de sus enfermos, Estefanía en los hospitales, donde mi prima fue más santa que Bernadette, enfermera de la guerra franco-prusiana. Para mí sería muy fácil decirles que Estefanía era tan bella como Mayaderi, la madre de Buda, o como Fisis, que cautivó al mismísimo amor. Pero ¿quién de ustedes conoció a Calais, la belleza por antonomasia? ¿Quién vio jamás a Iris Crisópteros limpiando con algodones las gargantas de los diftéricos del Hospital General? ¿O a Gerda, la hija del gigante Hymir? ¿O a la princesa Dropadi, cuya mano fue solicitada por 1000 reyes? ¿Quién las vio jamás exprimiendo los antrax de los enfermos con sus propias manos para arrancarlos de raíz, como lo hacían Sor Angélica y Estefanía? ¿Quién de todas esas diosas fue como Estefanía, enfermera, alta y delgada, excelsa y clara, y experta en drenajes de pus y en fusiones de la cresta ilíaca? Sus pacientes, que nada sabían de las princesas de nieve y de marfil de Jean Lorraine, que nunca habían oído hablar de Clorinda, de Sepierre, de la dama de Baudelaire, bella como un sueño de piedra, sencillamente adoraban a Estefanía cuando cada mañana llegaba hasta sus camas para decirles los buenos días y las buenas o las malas temperaturas, vaciarles sus bacines y sus colecciones de flemas, y si había tiempo, con una voz clara y precisa, como de locutora de Radio Moscú. Las secciones deportivas y policiales de los periódicos y a los enfermos que no podían escribir, y con una letra alta, luminosa y delgada, como la propia Estefanía, y con una ortografía tan perfecta que parecía postiza, escribirles sus cartas, sus adioses a la vida o a los árboles, y muchas veces también las declaraciones de amor para ella misma, y los poemas donde la describían sin darse cuenta sus pacientes, de la inutilidad de describir o escribir a una prima así, a una Estefanía que había nacido como escrita, llena de párrafos redondos y frases que olían a sándano y menstruaciones, de asteriscos en sus ojos que la remitían a la mitad de su sexo, y de guiones que separaban nuestro amor en 2 capítulos completos, la tarde y la mañana y la noche y las campanas y las nubes y las espadas. De nada pues me serviría decirles que las piernas de Estefanía eran más largas que las piernas de Rita Hayworth y sus labios más sensuales que los labios de Sofía Loren, o incluso que mi prima, ya no digamos en los hospitales, tan albeante y tan prendida, tan inaudita y clásica, sino Estefanía en pantuflas y en la cocina, atocinando los intersticios de un jamón y rodeada de platos sucios, ciruelas irreparables y cáscaras de faisán, era más bella que Greta Garbo en La Dama de las Camelias o Marlene Dietrich en El Ángel Azul. Primero, porque Estefanía odiaba esta clase de comparaciones y sabía que hacerlas era traicionarla, ya que siempre quiso ser la única dueña de su cuerpo, incluyendo sus brazos, sus cabellos, el apogeo entre sus piernas y otros esplendores grises. A pesar, o quizás no a pesar, sino precisamente porque sabía que como todo ser humano era insignificante y limitada, y que con todo su cabello apenas habría alcanzado para hacerle una peluca a Marilyn Monroe, y con todo el vello de su pubis, unos bigotes rubios a Emiliano Zapata, que la piel de todo el cuerpo apenas habría bastado para forrar una estatua de Brigitte Bardot, y la piel de sus pechos
apenas para hacerme un par de guantes, la de su vientre, quizás, para cubrir mi máscara mortuoria. Y sabía, o menos que agua, viento y polvo, o menos que viento y polvo. Unos montoncitos de carbono, unos granos de potasio por aquí o por allá. Quizás una pizca de fósforo suficiente para arder 10 segundos. Quizás, si acaso, 50 litros de oxígeno que se hubieran escapado por la ventana rumbo a los castillos de la hierbabuena y que no hubieran alcanzado para inflar un bote azul que le salvara la vida. Pero en todo caso, menos que viento y agua, menos que cenizas o harina, menos incluso que polvo y ni siquiera polvo enamorado. Y segundo, porque solo Estefanía, y nadie, sino ella misma, fue la enfermera dorada que todos los días pasaba por los pabellones vestida de blanco, empujando un convoy de curación donde relumbraban los instrumentos y tintineaban los frascos llenos de líquidos irisados o con grajeas que parecían aguamarinas y granetes, entre los ramos de claveles disciplinados y de rosas de luto de Juárez, a los que Estefanía todas las mañanas, como una cistófora fiel, cambiaba el agua, y atrás iban las enfermeras nocivas, mientras ella, Estefanía, les indicaba cuáles eran los apósitos de carbonet y tul graso, porque Shadley debían llevarse en un frasco con lisol y cómo quitar unos agrafes, cómo hacer tapones de grasa yodofórmica para contener las hemorragias ulterinas y cómo empezar el nebulizador de Bilvis, mientras los médicos y los residentes la esperaban en los corredores, la citaban en los quirófanos, la encerraban en los ascensores y la asaltaban en los anfiteatros para declararle su amor bajo los tragaluces amarillos, jurarle felicidad sobre las mesas de operaciones olorosas a mertiolate, besarla entre el cuerpo y el quinto piso, o entre patología y maternidad, donde infecciosos y radiografías, o violarla entre los soplos fríos y las delitescencias verdes de los cadáveres refrigerados. ¡Qué bella es!, decía de pronto un cirujano a la mitad de una trepanación, y se quedaba absorto con un berbiqui en la mano, pensando que en efecto, qué linda era Estefanía, y qué sabia, cuando limpiaba los orificios nasales de los enfermos con loción brotada caliente, o les untaba jalea de petróleo en el esfínter anal para dilatarlo. Y en ese sentido, qué humilde es, opinaba un interno mientras caminaba por el jardín del hospital jugando con su estetoscopio a escuchar el corazón de los árboles. Y sin duda, qué hábil y rápida y delicada era Estefanía para introducir los supositorios de cibalgina con manteca de cacao. Qué cuidadosa para lavar los oídos de los pacientes con una pera de Higginson. Qué diestra para lubricar con mantequilla las ondas nasales. Qué desgraciada, qué soberbia, qué puta es, decían entre sí otras enfermeras que se morían de la rabia y de la envidia, verdes y con el pelo aculebrado y con máscaras de talco en los embriones de Beardsley, reconociendo así que Estefanía era un ángel, pero en todo caso, como Azrael y Abadón, o incluso de los ángeles grotescos como Melesimut, el de las 20 manos, porque no toleraban que mi prima Estefanía mostrara solo un lado de la moneda, una de sus dos caras, y que al igual que otro San Vicente de Paul o otro San Luis con los leprosos y otra Santa Isabel de Hungría, pintada por Holbein el Viejo, transcurriera por los hospitales como una bendición sin fin, con la cabeza en alto y sus ojos iluminados por la centella viva, increada e increable de Meister Eckhart. ¡Qué bellos son los ángeles!, dijo al despertar un muchacho suicida que se había tragado 27 neumbotales para olvidar a una muchacha y a una mala estrella, y que despertó en el hospital para encontrarse con Estefanía y con un ángel, los dos en la misma persona, con Estefanía mi prima, la enfermera, que con sus propias manos, tantas veces cubiertas del eczema que le producía la alergia de los antibióticos, enfrió con hielo frappé la sonda de Udenal y colocó al muchacho en la posición de Trendelenburg para el lavado gástrico, y obligó a su organismo a expulsar los barbitúricos junto con los restos de la última cena y una tenia solitaria agonizante.
y lo volvió a la vida y a otra nueva decepción, cuando el muchacho, como tantos otros, le declaró su amor y ella le tomó la temperatura rectal, la presión y el pulso. Le examinó la lengua, le checó los reflejos con el martillo y le dijo que no. Lo dio de alta, le dijo adiós, le entregó su ropa y le ordenó que jamás, ni vivo ni muerto, se volviera a parar por el hospital, a menos, claro, que estuviera enfermo, a menos que de tanto quererla se le agigantara el corazón como a los que padecen bucardía o corazón de buey, o menos, por supuesto, como a los que padecen, por supuesto que de tanto desearla le diera un ataque de erección continua y dolorosa, que no se curara ni con baños de limón, ni con chorros de alcohol, ni con cataratas de saliva. Y así fue como Estefanía, para tantas personas, hizo las veces de ángel, a pesar de que nunca tuvo alas en el sentido alado de la palabra, ni cara en el sentido clásico del verbo, ni ojos en el sentido adverso de la suerte, pero sí sexo en el sentido contrario, general, cantinero, en el momento en que así lo deseen, cuando descubran algún día quizás, si Dios quiere, y sobre todo, si quiere Estefanía, todas esas sorpresas que mi prima reserva a la vuelta de un pecho, en la esquina del cuello y a la redonda de las nalgas. Pero lo que son las cosas de la vida, si la falta de alas en Estefanía no fue una negación, sino una privación, así como la ceguera de un poeta griego, por ejemplo, de todos modos, cuando menos una vez en su existencia, mi prima tuvo alas de verdad cuando fue un ángel de mentiras, en su escuela, y como tantas otras niñas famosas de las novelas y el cine, actuó de ángel en una obra de teatro de fin de curso. Y para qué contarles que cuando se supo que la habían elegido para ser un ángel de la guarda de ella misma, hubo en toda la casa un gran revuelo de alas, alas transparentes, alas negras, alas de mariposa, alas de querube, alas llovidas, alas nacientes y alas de altazor paracaidista. Alas también rojas como las alas de la Virgen pintada por Fouquet, como sugirió don Próspero. Alas tricolores como las alas de los ángeles que sostienen la media luna de la Guadalupana, como pidió el abuelo Francisco. Alas pardas con ojos de pavo real como los ángeles pintados por Filippo Luppi, y las blindadas como las alas de los ángeles Perugino, tal como quería el primo Walter. Alas doradas como las alas del arcángel Gabriel, pintado por Masolino da Penicali, y alas en explosión como los ángeles del Tintoretto, tal como se le ocurrió a la tía Luisa. Alas grises como las alas de los ángeles que pintó el Greco, según pensaba la abuela Altagracia. Y alas, en fin, como las que diseñó el tío Esteban para Estefanía, en un intento de darle gusto a todos, y que en todo caso se parecían a las alas de los ángeles de la Asunción de Mónaco, y de los ángeles músicos de Menling, y que tenían franjas amarillas, moradas, blancas, lilas, rojas, verdes, rosas y azules, como si estuvieran forradas con la piel de una cebra en Technicolor. El siguiente paso fue hacerle el amor por el oído derecho. Era este oído con el que Estefanía las canciones de Bilitis y mis pregones de ropavejero, que insistían en cambiarle sus caricias, sus besos y sus muslos por lámparas sin alma y otros objetos intocables y casi invisibles, como eran una cantimplora llena de sueños, para un reloj de manecillas de estalactitas para saber la hora de la eternidad, un paraguas de alas murciélago para resguardarse de una posible lluvia de luciérnagas, una raqueta de hielo para jugar tenis con pelotas de nieve y tantas otras cosas que jamás le interesaron, porque Estefanía estaba cansada ya de los elogios con los que siempre la agobiaron todos los poetas, vivos, muertos o imaginarios. Y es que la pobre de Estefanía no podía reír sin que el primo Walter, Ricardo el jardinero o cualquiera de nuestros parientes y amigos le hicieran una oda marítima a sus dientes o una oda elemental a sus axilas. Ella misma no podía sentarse a leer un cuento o una novela
así fuera sobre los temas más dispersos, como la Revolución de Octubre o la conquista de Merjon, sin que tarde o temprano apareciera un personaje poeta que traicionara el argumento y se escapara del libro descolgándose por la cinta señaladora para elogiar el aroma de sus muslos o el código agridulce al que obedecían sus ojos. Y por otra parte, como ella sabía que la misma relación que existe entre todos los poetas que son y sus amantes que han sido, existía pura, exacta, limpia entre ella y yo, y que por lo mismo que yo siempre me sentí dueño de todos los poemas ajenos, igual que si yo los hubiera escrito con mi propia mano y mi propia alma, hasta el punto que varias veces pensé, muy en serio, en adoptar algunos poemas anónimos. Por esta misma razón, mi prima Estefanía no podía escuchar, leer o recordar un poema sin sentirse mortalmente aludida. De ella era la lengua de hostia apuñalada de la mujer de André Breton. De ella era el abrigo color de leche e insolencia de Isabela, amiga de Luis Aragón. Y de ella, y de nadie más. Las manos de agua caliente de la muchacha ebria de Efraín Huerta. Y la oreja descrita por Alfonsina Storni, el rosado foso de irisadas cuentas, era también de ella. Fue por allí, una tarde, que le hice el amor, pero a pesar de que apenas y con todo cuidado pasé el glande de seda por el recóndito de su oído la primera perla de semen, y en realidad 2 chisguetes cayeron en el pabellón, de modo que mi esperma le escurrió por el cuello como un hilo de sangre gris clara. A pesar de eso, les digo, Estefanía perdió el equilibrio de los días y de las fiestas. Se quejó de retintenes en el estribo y tuvo más pesadillas. Soñó que un pene gigantesco, un lingam morado y larguísimo, le entraba por una oreja y le salía por la otra, enredado con ganglios linfáticos y huevos pascuales. Yo le aseguré que todo era cuestión mental, que estaba llena de prejuicios burgueses, que no me extrañaría nada que el domingo menos pensado se fuera a misa olfateada por los perros, que de seguir así no le faltaría un sacerdote ventrílocuo que le hiciera confesar pecados inexistentes y nefandos dignos de pagarse a fuego lento con las centinas del infierno, que lo otro, que su ombligo, que sus piernas, que sus ojos. Pero Estefanía no me escuchó, quizá porque de verdad mi esperma le atapó el oído dejándola sorda por unas horas, o quizá porque sencillamente no se le dio la gana ponerme la menor atención. El caso es que Estefanía, que siempre tuvo un oído muy sensible, que fue capaz de escuchar desde niña los diálogos nocturnos y oscuros de sus padres desde 3 recámaras más allá, casi en el otro alerón del castillo, que sabía cuándo las babosas se deslizaban por los mármoles de las sepulturas y que sentada bajo un olmo de los pantanos escuchaba cómo crecía el pasto azul de Kentucky. Esa vez, sin embargo, no escuchó ninguna de mis palabras, lo que es más, no escuchó siquiera la caída estrenduosa de la tarde y la plomada diagonal del sol que destrozó las vidrieras de colores y levantó nubarradas de pólvora dorada. Y como ha de imaginarse, tampoco quiso hacer nada de hacer el amor, al menos por unas horas, y me propuso un paseo por nuestro barrio. La hubieran visto ustedes, tranquila, intacta, pasmosa e impoluta, como si nada, y consciente de su talento y de sus aniversarios de cristal, y sobre todo de esa gracia que imantaba todos los poderes y hacía perderse a sus labios las frases más hermosas que flotaban, desamparadas, en el aire, las más traídas de las alas, las que encienden cosquillas en los funerales. Por ejemplo, esa vez que caminamos sin rumbo fijo camino de la iglesia, sin que nos fuera posible encontrarnos con Palinuro o con algún otro vecino importante debido a la magnitud congénita de la ciudad, y que era una tarde en la que no teníamos el propósito de hacer algo especial, sino en todo caso, y como todos los días, caminar juntos como 2 niños, ajenos al universo que nos inventaba, caminar simplemente hasta el final de la calle, levantar una catedral de caballos blancos frente a la bombi, tendernos en los adoquines de 5 de mayo para cuadricular nuestro amor y besarnos de ronda en ronda y de linterna en linterna para que los transeúntes de la calle de Mesones se quedaran esparcidos de un golpe de gracia sin sospechar que nuestras miradas se cruzaban en un arco voltaico.
y ella, mi prima Estefanía, se detuvo bajo un semáforo tuerto. Dejó de comer una salchicha que según ella no tenía la menor intención fálica y señaló las arboledas que hundían durante la noche. Un viejo calvo y gordo leía una revista a la sombra de los puentes vivos y temblorosos que formaban las ramas. Y al verlo, mi prima soltó una frase relativa al abuelo, como era de suponerse, por asunción anónima de sillas y de calvas. Y la frase, apenas salida de su boca, se navegó a sí misma entre las fenomenales escorias encauzadas por la ciudad. Se dio un remojón de cola con una fuente movediza, y regresó limpia y perfumada, simple y virgen, como la propia Estefanía. ¿Cómo se parece ese viejo al abuelo Francisco, verdad? Dijo mi prima, y a partir de ese momento supimos que todo era y fue posible, y que podíamos conjurar un verso de Eluard o descifrar el nombre de las siempre vivas en el lenguaje verde de Linneo, con la seguridad inquebrantable de que teníamos poquísimas probabilidades de caer en la poesía. Después, y como ella odiaba el orden contagioso del calendario, como le desesperaba saber, por ejemplo, que en un martes en que nos quedábamos en la cama y mandábamos al diablo la oficina y los cigarrillos, Salem con todo y sus bosques de secoyas, seguía un miércoles cargado de alcacelcers y un jueves impecable y militar. Esa vez, cuando menos, decidimos que era el fin de un fin de semana y caminamos por las ciudades del silencio del lago un domingo por la noche, cuando los cisnes un sábado en la mañana, cuando las campanas naufragaban en el ruido de los automóviles y de los camiones y de los tanques que merodeaban por el palacio presidencial, porque ya había llegado el tiempo de los estudiantes, el tiempo de las manifestaciones y los culatazos, tiempo, en fin, en que Palinuro, como el piloto de Eneas, ya no sabría distinguir el día de la noche. Como penetré mi prima por la boca, y como también por la vagina, es cosa que les contaré después. Cómo penetré a mi prima por la boca y cómo también por la vagina, es cosa que les contaré después, junto con otras aberraciones admirables y exquisitas. Por ahora, baste decir que en lo que se refiere al ano de mi prima, yo lo conocía como a la palma de mi lengua, y más de 100 veces, para no exagerar y decir más de 1000, la penetré por el recto con todas mis prolongaciones y muy especialmente con mi propio miembro. Recuerdo, sobre todo, la ocasión en que Estefanía se disfrazó de grumete efebo con el pelo recogido bajo una gorra de marinero de agua dulce. Se acostó boca abajo en la cama, se quitó los pantalones acampados y me ofreció sus nalgas. Y yo, después de ponerme una barba postiza color jengibre que me encontré en un supermercado, me saqué por la bragueta un miembro tatuado con recuerdos de Constantinopla. Le unté crema de pepinos de Richard Huntut y, cogiendo con mis dos manos sus dos nalgas, esas nalgas de mi prima inmensamente redondas y frutales, como las dos mitades polares de un mapamundi, y que sabían apretar al ritmo de los placeres solitarios de la infancia, la penetré por el ano con todo el largor de mi miembro, y la atenacé por la cadera para moverla yo mismo al compás de mis espasmos, hasta hacerla destrozar de placer y de rabia los bordados de la almohada, hasta que le escurrieron de la boca hilos de seda roja y ardiente, y pateó y lloriqueó. ¡Oh, capitán, mi capitán! Y cuando al fin lancé mi chorro de esperma a las profundidades doradas de su intestino y saqué el miembro empequeñecido y con los tatuajes marchitos, ella misma lo limpió con un Kleenex, porque a pesar de que se había puesto, la ingenua, una lavativa de agua de rosas para limpiar el recto de heces, mi pobre mutinus tutunus estaba bañado por una mezcla amarillenta y pegajosa, como mermelada de mierda y piña. Ah, mi prima luminosa como una amatista de dulce o fresno parpadeante. Mi prima, que era alta como una promesa y linda como ir al zoológico un domingo de ojos cristalinos. Mi prima, mi limpia y relamida Estefanía, que sin haber sido nunca un águila de sal o un horóscopo de plata, era bella como la eternidad bordada, con no me olvides, y sorprendente como los vestuarios de cintas de colores que se enredan en las hélices de las leyendas. La hubieran visto ustedes, clara y fresca como los naranjos
transcurriendo por las salas y los pabellones del hospital, por las crujías, las clínicas y los dispensarios, los bancos de ojos y los bancos de sangre, los manicomios y las leproserías. La hubieran visto, rodeada por sus enfermeras, que la seguían como un enjambre de abejas en vuelo nupcial, o un palabrerío de confeti blanco que no se atreviera a tocarla. Hubieran visto cómo sus pacientes la adoraban, como los cirróticos se olvidaban de sus vientres de medusa y los tuberculosos de sus sarcoides violetas cuando pasaba mi prima, que era bella y misteriosa como volar por la noche estrellada en el lomo de una interrogación de vapor. Hubieran visto cómo los corazones de los enfermos de aleteos auriculares alcanzaban las 200 pulsaciones por minuto y cómo los parkinsonianos extendían sus manos tembleques cuando pasaba mi prima por los pabellones. Cómo, a través de los párpados de los diabéticos en coma, se vislumbraban resplandores verdes y cómo los enfermos de porfiria los sonreían con sus dientes de vampiro alargados y color de rosa. Ah, mi prima, la púdica, la inefable, la diabólica de mi prima, que sin haber sido jamás la corteza del año o la redondez del mediodía, el fragor de los espejos o la llama del viento, que sin haber sido siquiera la astilla de una nube o el reverso de un sueño o la cáscara del arco iris, pero que gracias a que en su roce con el mundo, con la arena, con las loterías y con el frufru de los cuervos, algo de luz y de rencor se le pegó a su alma y algo de dulzura y de inteligencia, de buen humor, se le contagió en su trato y sus conversaciones con el mar y con los milagros. Fue excelsa y celestial y absurda, absurda como la leche negra de Celán o la nieve roja de Góngora, absurda como un demonio de malvavisco o un ángel de carbón, o un puente de aire o la oscuridad al rojo blanco, o un buitre de hule esperma o un lirio de excremento. Y sobre todo, después de hacer el amor y sentada junto a la ventana y bajo su retrato, pura, mansa, quieta y lasciva, sin permitirme que le tocara yo la punta de un cabello o un botón del pecho, tranquila, así, inocente y encaneciendo a 10 años por hora, mansa y sin soñar, en una burbuja de saliva, en un paréntesis de vidrio, en un témpano de celofán, llorando lágrimas de gelatina de apio, y con la cabeza sumergida en el enigma traslúcido y sordomudo de una escafandra. Mi prima era una contradicción en carne viva, frágil y recia, la admirable y quebradiza y dura al mismo tiempo, la pérfida como quedó el día y la noche en que le embarré mi esperma por todo su cuerpo, desmoronadiza, sí, casi etérea, pero a la vez sólida y densa, como una virgen de nieve forrada con celuloide de acero, la puta, como una estatua de polen cubierta, con leche vidriada, la inocente. Y ahí termina el capítulo 4. Y no sé qué pensar al respecto. O sea, me gusta, pero mis gafitas moradas me hacen pensar que es un poco machista. ¿Estoy mal? ¿No es machista? No sé, está lindo, es como muy erótico también. No pensé encontrar erotismo. Y tiene como imágenes muy, muy visuales. No sé, está entretenido. Me gusta. Me gusta, no trae tantas cosas como de medicina, que es lo que me caga mucho a veces. Pero no sé cómo lo vieron ustedes, cómo lo escucharon. Sí, es un capítulo erótico. Es raro porque es como erótico, pero como erótico raro porque no siento que su pretensión haya sido ser erótico. Pero no sé cómo lo vieron ustedes. ¿Les gustó o no les gustó? Y pues ahorita nos vamos al Jitsi, ahí está en la descripción del video, ojalá puedan entrar, si no hablamos del libro, hablamos de cualquier otra cosa que estén leyendo, o echamos chisme de la vida, y pues ahí los veo, ¿vale? Para que nos cuenten
qué les pareció el capítulo, si les gustó, si no les gustó, si se excitaron con la lectura erótica. También se vale. Y pues nada, ahorita los veo. Muchas gracias por acompañarme esta bonita noche. Y ahorita nos escuchamos. Y pues nada, me lanzo al Jitsi, ahí los espero. Por favor, conéctense. No sé quiénes estén viéndolo, aparte de Jorge, pero ahí se conectan. Chaito, gracias.